Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes? Esperando que las ricas bendiciones del cielo sean sobre cada uno de nosotros. El título del tema de hoy es Dar con alegría. Cuando vamos caminando por una calle, Wendy, y vemos casas, jardines y familias que viven con seguridad, o cuando negociamos en el mercado y vemos los resultados abundantes del progreso tecnológico, o cuando caminamos por los bosques y las praderas y contemplamos la belleza de la naturaleza, o cuando vivimos protegidos por el gobierno, o cuando somos educados por los amplios conocimientos que hay, deberíamos darnos cuenta no solo de que Dios en su soberanía es en última instancia el que concede todas estas bendiciones, sino también que Dios la concede a pecadores que no la merecemos en absoluto. Estas bendiciones que vemos en el mundo no son solo la evidencia del poder y la sabiduría de Dios, sino también una manifestación continua de su gracia abundante. Si yo le pidiera a usted en este día que hicieran una lista de los 5 temas top 5 acerca de los cuales el Señor Jesucristo habló con más frecuencia durante su ministerio, es probable que no muchos coloquen el dinero y lo que tiene que ver con el dinero en esa lista top 5. Sin embargo, si tú estudias con cuidado los evangelios, te vas a dar cuenta que el dinero debería estar en el top de esas listas. No es que debería estar en la lista, es que debería estar en el tope de esa lista. Porque Jesús habló acerca del dinero y de cosas relacionadas con el dinero más que cualquier otra cosa. El dinero es un índice exacto, Lucía, del verdadero carácter del hombre. En todas las escrituras hay una correlación íntima entre el desarrollo del carácter de un hombre y cómo maneja su dinero. Mis hermanos, esa es la razón por la cual Jesús habló tanto acerca de este tema. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21. Hacia donde se dirige tu dinero es una indicación infalible de hacia donde se dirige tu corazón, tu mente. Y a Jesús le importa tu corazón más que cualquier otra cosa. ¿Ven el punto, hermanos? A Él no le importa tu dinero. A Él le importa tu corazón, tu mente. Pero como el dinero es un índice de hacia dónde va tu corazón, por esa razón habló tanto del dinero. Lo que nuestras manos hacen con nuestro dinero muestran lo que nuestro corazón están haciendo con Dios. ¿Tú oíste eso, hermano? Lo que nuestras manos están haciendo con nuestro dinero. Y por favor, no piensen por ningún momento que porque tú eres pobre, esto no se aplica a ti. Yo no estoy predicándole a los ricos. Yo le estoy predicándole a todos los cristianos y visitas que están en este salón, sean ricos o pobres. Lo que nuestras manos hacen con nuestro dinero muestran lo que nuestros corazones están haciendo con Dios. Lo que el dinero es para nosotros muestra lo que Dios es para nosotros. Lo que hacemos con nuestro dinero es una manifestación de donde creemos que se encuentra la vida, la alegría, el amor, la esperanza, la seguridad, el significado y la libertad. De manera, mis hermanos, que este es un tema extremadamente importante. No es lo que tú dices con tu boca lo que revela tu sistema de valores. No. Es lo que hace con tu dinero, independientemente de tu nivel económico. Donde esté tu tesoro,
allí estará también los tesoros de tu corazón. Jesús dejó en claro que si nuestros tesoros son equivocados, también lo serán los deseos de nuestros corazones. De ahí la importancia del pasaje que vamos a estudiar en este día. Los invito a que abran sus Biblias en la segunda carta de los Corintios, capítulo 8 y también capítulo 9. Tremendo. Pero tenemos que tener este texto en su contexto. Y los que han estado en nuestra iglesia por mucho tiempo se habrán dado cuenta que no es un asunto del que se habla con frecuencia, Nuri, en este púlpito. Digo esto como una amonestación para todos nosotros, incluyéndome a mí. Porque nosotros debemos predicar la Biblia, Henry, conforme a lo que la Biblia enseña. Y la Biblia habla mucho acerca del dinero. Enson. Una cosa es esas iglesias que solo se habla de dinero, pero el otro extremo son aquellas iglesias que casi nunca hablan del dinero. Y de verdad, mis hermanos, yo creo que nosotros estamos en las iglesias que casi nunca hablan del dinero. Ofrendar, mis hermanos, es parte de nuestra adoración a Dios, Enson. Todo cristiano debe ofrendar regularmente, como vamos a ver en un momento. El Nuevo Testamento presupone que los cristianos van a ofrendar regularmente. No es una vez al año, no es una vez cada 6 meses, porque tú cobras quincenal, semanal o mensual. Debes ofrendar quincenal, semanal o mensual, tú decides. Pero debes ofrendar regularmente, por lo menos por 3 razones. En primer lugar, para sostener el ministerio de la iglesia. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, porque está escrito, no podrás bozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Hay un salario, Enson, que se debe dar a los ministros del evangelio, y eso sale de los diezmos y las ofrendas de la iglesia. Cada persona que viene aquí a cantar, a dar una semana de evangelismo, a dar una semana de oración, una semana de mayordomía, se le paga un pasaje, se le paga estadía, se le paga comida. Y eso sale de la ofrenda de la iglesia. Eso lo sabemos, entre otras cosas. Para los cuales ofrendamos. Es para que el ministerio de la iglesia funcione, de esta iglesia Hispanic Rally. Para apoyar a los necesitados, enviar misioneros y cubrir los gastos operativos del templo, luz, agua, desinfectante y todo eso. Debemos ofrendar para la expansión del evangelio, tanto a través de las misiones como a través del evangelismo. Primera de los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Primera de Corintios 9, 14. Y en tercer lugar, debemos ofrendar para ayudar a los pobres. Y ese es el énfasis de este pasaje en 2 de los Corintios 8, 9. Aunque debo decir que las enseñanzas que se encuentran aquí se pueden aplicar a las ofrendas en sentido general, a la ofrenda de gratitud, y eso es lo que yo voy a hacer en este día. Ahora, antes de considerar directamente este texto, permítame tomar algunos minutos para poner en su contexto este versículo. En los capítulos 8 y 9 de 2 de los Corintios, William, Pablo está animando a estos hermanos a participar de una ofrenda para los creyentes pobres en la ciudad de Jerusalén. En el año 41 vino una hambruna a Jerusalén y a través de muchos otros factores los hermanos cayeron en una extrema pobreza y el apóstol Pablo estaba recogiendo una ofrenda para ellos. Y con esa finalidad, Pablo se vale del ejemplo
de los creyentes en Macedonia, Wendy, para animar y estimular la generosidad de los corintios. Noten el capítulo 8, versículo 22. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que hace morada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su pobreza sobre la riqueza de su liberación, o en la liberación de su generosidad. Macedonia era una región de Grecia que durante un tiempo de su historia había sido muy próspera, con sus minas de oro y de plata. Pero resulta que el Imperio Romano confiscó esas minas y Macedonia cayó en un estado de mucha pobreza, hermanos. Una profunda pobreza, dice la Biblia. Noten que Pablo dice que estos hermanos en Macedonia, en el versículo 2, se encontraban en medio de una gran prueba de aflicción. Y luego dice que ellos estaban padeciendo una profunda pobreza. La palabra profunda es vasos en griego, que es de donde se deriva la palabra baño en inglés. Bazo en griego, bath en inglés, significa sumergirse en algo. Ellos estaban sumergidos en una profunda pobreza, señores. Y esa palabra, pobreza, significa literalmente miseria. No era cualquier pobreza. Los hermanos de Macedonia estaban sumergidos en una profunda miseria. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Sin embargo, en vez de caer en la autocompasión y el descontento, Pablo nos dice que estos hermanos no solamente abundaban en gozo. Oigan, ellos abundaban en gozo, sino que sobreabundaban en la riqueza de su generosidad. La generosidad de estos creyentes en Macedonia es casi increíble, mis hermanos, porque el sufrimiento suele ser una excusa para centrarse en uno mismo. Lo natural a las personas que sufren es pensar que los demás deben ser generosos con ellos. ¿No es así? Pero estos hermanos oraron, dice Pablo, pero estos hermanos se le permitiera participar en una ofrenda. Estos hermanos rogaron. Imagínense a Pablo llegando a la iglesia de Macedonia, entrando por esa puerta al culto de oración, y está dando un reporte de lo que está pasando en Jerusalén, simplemente para que estos hermanos oren. Pablo ve la pobreza y simplemente dicen: hermanos, no se preocupen, simplemente oren. Vuestras oraciones van a ser una bendición para estos hermanos en Jerusalén. Y de repente, un hermano de Macedonia, de la esquina, levanta la mano y dice: Pablo, excúsame, pero ¿cómo que oremos? Sí, dice Pablo, vamos a orar. Sale el hermano: pero nosotros queremos ofrendar también. No, dice Pablo. Yo no vine aquí, dice Pablo, a presionarlo para que ustedes ofrenden. Yo conozco nuestra condición. Simplemente quiero que oren y toda la iglesia comienza a levantarse. No, Pablo. No. De ninguna manera. Nosotros queremos ofrendar. Por favor, Pablo, te rogamos, te suplicamos, no nos quite ese privilegio. El evangelio de la gracia de Dios había cambiado por completo la perspectiva de estos hermanos tenían acerca del dinero, acerca de dónde se encuentra vuestro verdadero gozo y vuestra verdadera riqueza. Estos macedonios no estaban haciendo otra cosa que reaccionando a lo que Dios había hecho por ellos en Cristo. Noten el versículo 9. Porque conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su promesa llegamos a ser ricos. Ellos estaban imitando a Jesús.
Los hermanos de Macedonia estaban imitando a Jesús. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús era rico, rico como nunca ha habido en todo el universo que sea más rico. Jesús era dueño de todo, o es dueño de todo, y él decidió dejar su trono de gloria. Él decidió voluntariamente dejar el esplendor del cielo para venir y hacerse siervo y morir en una cruz por amor a nosotros, para que nosotros pudiésemos ser bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ese es el ejemplo que Pablo pone para los creyentes de Corintio y hermanos de la iglesia hispana de Raleigh, y delante de todos nosotros también, para enseñarnos lo que significa para un cristiano ser generoso. Con esto en mente, luego de esta breve introducción, ahora podemos considerar algunas de las enseñanzas que encontramos en 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 5 al 11, que es el pasaje que vamos a considerar en este día. Y lo primero que encontramos aquí es un contraste, versículos 5 al 7, un contraste en el que Pablo nos muestra que la actitud del corazón al ofrendar es más importante que la cantidad de lo que ofrenda. Lo primero que hace Pablo aquí, William, es mostrarnos un contraste para que a través de este contraste nosotros podamos entender que la actitud del corazón a la hora de ofrendar es más importante para Dios que la cantidad que tú ofrendas. Porque recuerda, hermano, Dios no necesita ni un centavo de ti. Dios quiere tu corazón. Versículo 5 del capítulo 9. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano nuestra generosa ofrenda ya prometida, para que la misma tuviera lista como ofrenda generosa y no como codicia. Pablo había enviado a Tito junto con otro hermano, que no se menciona su nombre aquí en el pasaje, para preparar de antemano, dice él, vuestra generosa ofrenda ya prometida. Y esta palabra que se conduce aquí como generosa ofrenda significa literalmente bendición. Es la palabra bendición. El contraste de Pablo aquí es que vuestra ofrenda sea dada como una bendición y no como de exigencia vuestra. Dice la Reina Valera del 60, ¿ven el contraste? Como una bendición, no como si fuera una exigencia. Otra forma de traducir esta frase es algo que es arrancado de la codicia, como alguien que es despojado de sus bienes a la mala. Dame tu dinero. Pablo dice, no es así que yo quiero que tú ofrendes. No, Pablo no quería que estos hermanos se sintieran presionados por su autoridad apostólica. Eso es lo que él está diciendo aquí. Yo quiero que ustedes den entendiendo con la conciencia de que es una bendición bendecir a otros, no como si fuera una exigencia, de tal manera que yo tengo que arrancarle de la billetera lo que ustedes quieren aferrarse a eso. El segundo contraste está en el versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. El que siembra abundantemente, abundantemente segará. Dios espera que demos de forma generosa, no con tacañería. Este es el contraste aquí. No escasamente, sino abundantemente. ¿Ven? Con un corazón generoso, no con un corazón tacaño. Sean abundantes a la hora de dar, dice Pablo,
porque el que siembra escasamente, segará escasamente. Y Pablo está pensando aquí en el agricultor que pierde su semilla. Cuando el agricultor siembra su semilla, en cierto modo la está perdiendo, pero la está perdiendo para luego tener la cosecha. Esta pérdida resultará en ganancia, hermanos, por lo que cuando llegue la siega. Mis hermanos, la matemática de Dios es distinta a la matemática del hombre, Jaime. En la matemática tuya y mía, 10 menos 1 es igual a 9. Y 10 menos 0 es igual a 10. Si tú quieres tener 10, ¿qué debe hacer? No dar nada. Fíjense, la matemática del hombre, si yo quiero quedarme con 10, ¿qué debo dar? 0, porque 10 menos 0 es 10. Porque si doy 1, aunque sea, ya me quedé con 9. La matemática de Dios es absolutamente diferente. Si tú quieres quedarte con todo, escasamente segará. Y yo estoy consciente, mis hermanos, de que esto suena a lo mismo que dicen los falsos maestros del Evangelio de la Prosperidad. Yo lo sé. Pero como espero mostrarle en algún momento, hay un mundo de diferencia. Un mundo de diferencia entre lo que predican estos falsos maestros, siervos. Estos falsos maestros, porque son unos falsos maestros. Lo del Evangelio de la prosperidad. Y lo que Pablo está diciendo aquí. Pero no voy a entrar en eso ahora. Pero hay una diferencia, mis hermanos. Sin embargo, el hecho de que algunos estén torciendo las escrituras para su propio beneficio, no elimina lo que este texto dice. Y Pablo está diciendo que hay una relación directa entre la generosidad de lo que se da y la generosidad de lo que se recibe. El que siembra escasamente, segará escasamente. Y el que siembra abundantemente, segará abundantemente. Por supuesto, lo que esa generosidad implica para uno no es lo mismo para otros. Pero todos debemos ser generosos a la hora de dar. Repito, esa generosidad no se va a ver igual entre todos. Dios no está contando la cantidad que tú das. Déjamelo poner de esta manera. Mira, mi hermano, si tus ingresos se han incrementado en los últimos años, y eso es más evidente en tu estilo de vida que en tus ofrendas, probablemente eso es un indicativo de que tú estás sembrando escasamente. Déjame repetir eso otra vez. Si tus ingresos han aumentado en los últimos años, y eso es más evidente porque tu estilo de vida has aumentado, pero no tus ofrendas, tú estás en problema. Muy probablemente tú estás sembrando escasamente. Eso es lo que ha pasado en los Estados Unidos de Norteamérica, donde las estadísticas dicen que aquí son más fieles que los países del Caribe y de Centroamérica. Estudios han demostrado que los ingresos de los cristianos en los últimos años han aumentado en los Estados Unidos y las ofrendas han disminuido. ¿Sabe lo que eso indica? Un problema del corazón. Hay un problema del corazón ahí. Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2, que todo creyente, y él usa la expresión cada uno, es decir, todos, cada uno debe de ofrendar regularmente, mis hermanos, según haya prosperado. El punto no es la cantidad específica que ofrendamos, no es en ese punto, sino que esas ofrendas deben ser generosas en proporción a nuestro ingreso.
Por eso es que no se va a ver igual en uno o en otros según haya prosperado, dice la Biblia. Esto es importante. La mayoría de la gente no es generosa para dar para el Señor. ¿Has aumentado tus ingresos en estos últimos años, mis hermanos? Y si es así, ¿dónde se ve eso más claramente? ¿En tus ofrendas o en tu estilo de vida? El tercer contraste está en el versículo 7. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Antes de ver de cerca el contraste que hay en este texto, noten una vez más el cada uno. Cada uno. ¿Quiénes deben ofrendar? ¿Los ricos de la iglesia? ¿Los de clase media? ¿Media alta? Cada uno. Ofrendar es una responsabilidad de todo creyente. Todo aquel que ha sido hecho partícipe, beneficiado de la gracia de Dios en Cristo, debiera ofrendar. Ningún creyente está exento. De hecho, ningún creyente debería desear que lo eximieran de ese privilegio. Eso es lo que vemos en el ejemplo de los macedonios. Toditos ofrendaron siendo pobres. Pablo, no nos quita este privilegio, no nos quita esta bendición, porque es más dar, bienaventurado, que dar, que recibir. ¿Por qué tú me quieres quitar esa bendición? Decían los hermanos de Macedonia. Por otra parte, Pablo usa un verbo aquí, propuso, que no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Esta palabra se enfoca en aquello que hacemos de una manera deliberada y libremente. Deliberada y libremente. Es decir, no se trata de un impulso del momento, sino de algo que se hace de una forma planificada, plenamente consciente de lo que estamos haciendo. En otras palabras, no debemos ofrendar de una forma mecánica. Bueno, yo decidí que esto es lo que voy a dar todos los meses. Sencillamente, usted hace el cheque, llena el sobre. Pablo dice, no. Considera con cuidado lo que está haciendo a la hora de ofrendar. ¿Saben para qué? Para que lo hagas con una actitud adecuada. Para que lo hagas con una actitud bien pensada. De ahí el contraste en nuestro texto. No de mala gana. Ahí están pidiendo otra vez. Ese es el espíritu. ¿Qué problema este? Hunde hasta el agua hasta el cuello y ahora encima de eso la ofrenda. La bendita ofrenda. No. Hermano, no. Mira, ni que dé $2 millones. No. Así no. No de mala gana, dice Pablo, la Biblia. No de una forma renuente, como algo de lo que tú te desprendes con resistencia. La idea que Pablo está transmitiendo aquí es la de un individuo que ofrenda, escucha esto, lamentando en su corazón todo lo que pudo haber hecho con ese dinero. Óyeme, Wendy, unas vacaciones, un buen viaje. Ese espíritu, eso es lo que significa dar de mala gana. Pero tampoco, dice Pablo, debemos hacerlo por obligación. Es decir, con el simple hecho de que es un deber cristiano. Es decir, no ofrendes con la misma actitud con la que tú pagas los impuestos. Aquí hay alguien en su corazón, puede levantar la mano. Aquí hay alguien que paga sus impuestos con gozo. Qué suerte que la Biblia no dice, Dios ama a los que pagan sus impuestos con gozo. No. Pero Él dice que ama al dador alegre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No ofrende como el que paga sus impuestos.
Nadie quiere tener problemas con el IRS, con el impuesto sobre la renta. No vaya a ser que te multen o que seas perseguido por la justicia. No. No es con esa actitud que debemos dar, como si fuera una obligación legal. ¿Cómo debemos hacerlo, hermanos? ¿Cómo debemos hacerlo? Cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. O sea, Dios no se agrada con la ofrenda del que no se agrada en ofrendar. ¿Oíste eso? Dios no se agrada con la ofrenda de aquel que no se agrada en ofrendar. Él se deleita en aquel que se deleita en imitar su generosidad. Vale la redundancia. Vale la redundancia aquí. Mis hermanos, por favor, nuestro Dios es tan generoso, y su deleite es ver ese reflejo de su carácter desarrollándose en aquellos que Él murió en la cruz por ellos. Cuando Dios ve eso en el corazón de sus hijos, Él ve un reflejo de sí mismo y Él se goza en eso. Dios ama al dador alegre, señores. ¿Es tu perspectiva de Dios lo que determina tu perspectiva de la ofrenda? ¿Es lo que tú piensas y crees acerca de Dios lo que reflejan tus ofrendas? ¿Tú ves a Dios como alguien que retiene sus dones? ¿Como un Dios tacaño? Jenson, que da lo necesario a regañadientes. ¿Tú ves a Dios como alguien que sobreabunda en generosidad? Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. ¿Y qué dio? A su hijo unigénito, señores. Es decir, Dios no tiene nada más valioso que su hijo. Dios dio lo más preciado, lo más valioso que Él tenía para salvar a sus enemigos. Y no lo dio a regañadientes ni con tacañería. Esa es una de las cosas que sorprende de la ofrenda de los macedonios, porque era para los santos en Jerusalén. Ustedes saben la hostilidad que había entre los judíos y los gentiles en el primer siglo. Algunos judíos en los tiempos de Pablo veían a los gentiles como perros. Y de hecho, no todos estaban tan contentos con que Pablo llevara la obra misionera hasta los gentiles. Lean el capítulo 11 del libro de los Hechos. No todo el mundo estaba contento. Y ahora la gracia de Dios es tan increíble que llevó a los macedonios a pasar por alto esos perjuicios y ofrendar generosamente para aquellas personas que en el pasado los odiaban. ¿Saben lo que estaban haciendo los hermanos de Macedonio? Imitando a Dios, que dio lo más preciado que Él tenía para salvar a aquellos que lo odiaban, y no lo hizo a regañadientes. Mira, mi hermano, hermana, la próxima vez que tú vayas a ofrendar, piensa en Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Él dio lo más preciado que tenía para que pecadores culpables pudieran ser absueltos en su tribunal. Y ahora Él se goza y se regocija sobre esos que Él compró con cánticos de alegría. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios es un dador alegre y ama lo que son como Él. Él ama a los dadores alegres porque reflejan en su ofrenda el Dios en el cual ellos han creído. A mí me han hecho algunas preguntas sobre el diezmo y las ofrendas. Y yo le digo, mis hermanos, que la palabra hebrea para diezmo es mat hacer. Literalmente significa una décima parte. En la ley de Dios, a los israelitas se les exigía
que dieran una décima parte del producto de la tierra, del ganado y de sus ingresos, como un reconocimiento de que Dios lo había bendecido. El diezmo se usaba primordialmente para los gastos de la adoración del Señor y para el sostenimiento de los sacerdotes. Dios le dio a su pueblo la responsabilidad de administrar los recursos que le había dado en la tierra prometida. En el fondo del diezmo estaba el concepto de que Dios es el dueño de todo. Ageo 2:8 lo dice. Los seres humanos somos creados por Dios y ellos le deben todo el aire que respiran, de modo que nadie tiene nada que primero no haya recibido de Dios. Job 1:21, Jehová dio, Jehová quitó. En las leyes sobre el diezmo, Dios estaba ordenando sencillamente, ordenándole que le devuelvan lo que Él le había dado primero. Además del diezmo, a los israelitas se les exigía numerosas ofrendas para Jehová, principalmente en la forma de sacrificio. El libro de Levítico escribe diversas ofrendas ceremoniales de holocausto, de oblación, ofrenda de paz, ofrenda por el pecado y las ofrendas expiatorias. Además de esas ofrendas descritas, los israelitas podían ofrecer ofrendas voluntarias al Señor. Algunas de ellas eran cultivos, mientras que otros eran exclusivas para alguna ocasión. Por ejemplo, cuando los israelitas se envolvieron en la construcción del tabernáculo en el monte Sinaí, el pueblo dio generosamente para esa tienda que se construyó y sus utensilios. Estaban tan entusiasmados en ese proyecto que Moisés tuvo que decirle que dejaran de ofrendar más. En la época de Joás, el sumo sacerdote Joaida hizo un arca en el que el pueblo podía traer ofrendas voluntarias para suplir las necesidades del templo, y el pueblo dio generosamente. Segunda de Reyes 12. En la época de sequía, la gente dio generosamente para la obra de reconstrucción en el templo. Segunda de Crónicas 31:5. También en la historia del Antiguo Testamento, una vez el egoísta pueblo de Dios se aferró a su dinero en vez de dárselo al Señor en diezmos y ofrendas regulares. Durante la construcción del segundo templo, parecían estar más interesados en ocuparse de su propiedad, mientras que dejaban la casa de Dios descuidada. Como resultado, dice Ageo, muchos de ellos estaban sufriendo reveses económicos. Ageo 1:3-6. Algo similar estaba similar en la época del profeta Malaquías. Y una vez más, Dios estaba juzgando a su pueblo por negarse a dar el diezmo. Malaquías 3:9-12. Estos ejemplos del Antiguo Testamento, de los diezmos y las ofrendas, contienen importantes principios sobre la mayordomía del dinero que son válidos para los creyentes de hoy en día. Todas las personas deben tener en cuenta que todo lo que tienen le pertenece al Señor, de modo que todo lo que tú posees no es tuyo, sino que Dios te lo ha confiado. No tenemos derecho de propiedad. El creyente debe de entender en su corazón servir a Dios y no al dinero. La Biblia pone claro que cualquier avaricia es una forma de idolatría. Lo que el creyente da tiene que ser para fomentar el reino de Dios, sobre toda la obra de la iglesia local y para la expansión del evangelio en todo el mundo, para ayudar a los necesitados también y para aprender a tener a Dios en nuestro corazón. Siempre lo que se da debe de estar en proporción que los ingresos. En el Antiguo Testamento el diezmo llegaba a un décima parte. Dar menos que eso era desobediencia a la ley de Dios y era en efecto robarle a Dios. Asimismo, el Nuevo Testamento exige que lo que se dé
esté en proporción con lo que Dios te haya dado. Lo que se da debe ser voluntario y generoso. Esto se enseña tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para concluir, la pregunta de un cristiano debería ser: ¿cómo puedo ofrendar de tal manera que manifieste mi disposición de hacerlo? Y no solo en la cantidad, en mi disposición de la gracia que ha sido derramada abundantemente sobre mí sin reserva. Esa es la pregunta. El dador alegre es aquel cuyo corazón está completamente extasiado con la bondad y la grandeza de Dios, cuya mente está cautivada por la hermosura de Jesús, cuya alma está satisfecha con todo lo que tenemos en Él, y que a pesar de su adversidad y desafiando toda circunstancia, se goza con un gozo inefable y glorioso. Tal es el dador que Dios habla, que Él ama. Usted dirá: bueno, Henry, yo no he estado ofrendando con la actitud que debería y muy probablemente no estoy agradando a Dios con mis ofrendas. ¿Qué hago, Henry? ¿Dejo de ofrendar hasta que esa alegría venga a mi corazón? Es una pregunta honesta. Lo primero que debes hacer es darle gracias a Dios, porque el sentirte convicto de pecado quiere decir que su Espíritu está obrando en ti por medio de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dios usó su palabra para hacer eso en nosotros. Todas las escrituras inspiradas por Dios, señores. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que si te sientes convicto de pecado, gloria al Señor, fue para eso que Dios nos dio su palabra. Pero esa corrección de la palabra no está supuesta a aplastarnos bajo el peso de la culpa y de la autocondenación, sino corregir nuestros caminos para ser entregados en la justicia. Solo así seremos equipados y bendecidos por Dios. Lo primero que tenemos que hacer es darle gracias a Dios, porque el Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones y que nuestros corazones aún no han endurecido. En segundo lugar, debemos confesar nuestros pecados, confesar nuestra falta de generosidad, confesar la falta de alegría al dar las ofrendas. Tenemos que aprender a dar confiando en las promesas de Dios. Amén. Recuerden que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No te quedes aplastado. Confiesa tu pecado, te falta generosidad y acepta el mensaje de Dios. Amén. Pídele a Dios que te dé una visión fresca de su carácter y su abundancia de su gracia a favor de ti. Eso fue lo que hizo Pablo en esta carta. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que vosotros en su pobreza fueran enriquecidos. Mi hermano, sumérgete en la palabra de Dios. Contempla allí las riquezas de la gloria y de nuestro Señor lindo Salvador Jesucristo. Una gloria en la que Él decidió despojarse para que nosotros pudiésemos ser partícipes de la riqueza de su gracia. Sí, Henry. Pero mientras tanto, ¿qué hago con las ofrendas? Ofrenda generosamente. Mientras tanto, ofrenda generosamente. Aunque en este momento no esté experimentando la alegría de dar. Alguien dijo una vez: cumple la dimensión externa de tu deber de ofrendar regularmente con la esperanza y expectativa en oración de que eso te ayudará a reavivar tu deleite en dar. No dejes de ofrendar porque te sientes redondillo de pecado. Eso no será de ninguna ayuda para nadie. Lo único que mata la codicia es dar. La única forma de matar la codicia es dando. Dando, mis hermanos.